participación de la hermana Bárbara Palacios, que nos estará visitando y contando su testimonio. Y mientras vamos a Jueces capítulo 1, y quiero compartir con usted un pensamiento, casi que me uno a la pastora de manera completa para hablar de esa temática tan interesante de siembra y cosecha. Porque en la vida es una ley inexorable, una ley inviolable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y tenemos que tener cuidado, y siendo agricultores de la vida, necesitamos conocer no solamente las semillas que plantamos, sino saber a profundidad que está garantizado que todo lo que plantemos cosecharemos. Y si en algún momento se te ocurrió pensar que la neutralidad no tiene consecuencias, quiero recordar antes de todo que si bien el sembrar siempre trae como consecuencia una cosecha, un estilo o género de cosecha, el no cosechar también tiene un destino o género que es nada, nada, vacío existencial, absolutamente nada. Y nada no es bueno. Nada no es bueno. Si no siembras nada, si no haces nada, si no te empeñas en ser solícito en alguna labor, sea la que sea, entonces tu futuro tiene una garantía: nada. No habrá más que soledad, incapacidad, incompetencia. No habrá más que vacío existencial, cero fruto, cero consecuencias. Y esto no es bueno, por supuesto. Esto no es bueno. Es desidia, abandono, es malo, malo. Pero comencemos con nuestra lectura bíblica en esta mañana, y está en el capítulo 1 de Jueces, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7, y dice así la palabra de Dios. Jueces capítulo 1, versículo 1 al 7. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con él. Perdón. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Beset en Beset, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Beset huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo a Adoni-Beset: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Dejemos allí el versículo 7 en pantalla, porque es muy interesante, muy interesante. El libro de los Jueces es la historia de 12 guerreros. Más que jueces, eran caudillos, guerreros, eran hombres y mujeres de gran valor que libraron batallas importantes contra los enemigos de Israel y fueron librados por Dios. En la palabra de Dios, en la actitud de guerra, la actitud de combate, la actitud de levantarse en la voluntad de Dios es continua, y podemos encontrar en todas las páginas de las Escrituras esta actitud que nos permite contemplar claramente que la vida es una batalla, y es una batalla que debemos librarla de la mano de Dios, del consejo de Dios.
Y comienza bien el libro de los Jueces. Dice que Israel consultó a Dios para pelear y Dios le dijo: vayan porque les voy a entregar a sus enemigos. Era una garantía, era una promesa desde el tiempo antiguo, desde el libro de Génesis hasta el libro de Jueces. Continuamente Dios promete al pueblo: si están con Él, Dios va a entregar a sus enemigos. Y es lo mismo que sucede hoy. Sin embargo, en este caso, el pueblo de Israel comienza bien, y por causa del continuo guerrear, trabajar, luchar, se cansan, se debilitan, se fatigan y abandonan el buen camino. Pero aquí al principio la Biblia comienza de una forma muy bonita, donde Israel busca la dirección de Dios. No deberíamos estar solos en nuestra vida. Siempre la compañía de Dios, el crear esa relación, nos capacita para afrontar cada circunstancia que se presente. Si Dios conmigo, dice el Nuevo Testamento, ¿quién contra mí? Si el Señor va conmigo, yo voy más fuerte, ¿a que sí? Si yo le invito en mi mañana y le digo: Señor, ven conmigo este día, ven al trabajo, ven a la casa, ven con mis hijos, ven con mi marido, ven con mi esposa, ven con nuestra familia, te necesitamos. ¿Saben qué? Va a ser diferente el día. Pequeñas actitudes, oraciones sinceras, disposición del corazón para albergar esa presencia y bendición de Dios garantizará nuestros éxitos. Así comenzó aquí. Dice la Biblia en Jueces que preguntaron, consultaron a Dios. Consultaron a Dios. ¿Puede decir conmigo: consultaron a Dios? Qué bonito es esto, hermano. Las abuelas nos enseñaron, por lo menos a mí, nos enseñaron una cosa bien tradicional que decía: si Dios quiere, si Dios quiere. Se convirtió como algo así, como algo repetitivo y como algo pues un poco superficial por la repetición continua. Pero es sano, es saludable. Nosotros como creyentes le vamos a dar fuerza a ese si Dios quiere, a ese tener en cuenta, a profundidad, tener en cuenta que Dios conmigo es mi única posibilidad de éxito. Si Él no va conmigo, fracasaré. Eso se lo dijo Josué al Señor. También Moisés le dijo eso al Señor. Los grandes hombres invitaron a Dios a su camino. Y aquí Israel está invitando a Dios a su camino. Consultaron a Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer con ese muchacho que me mira de esa manera? ¿Qué voy a hacer con esa chica que me gusta tanto? ¿Qué haré con este negocio, con esta empresa? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué hago, Señor, en este caso? ¿Y saben qué? Dios respondió y les dijo: sí, les voy a dar la victoria. La sola actitud de invitar al Señor al camino de nuestra vida ya es muy positivo y garantiza muchas cosas. Ahora, amigos, cuando continúa el pasaje, nos damos cuenta de que emerge el segundo tema, y el que nos vamos a concentrar por unos pocos minutos con más fuerza, y es las leyes de la siembra y la cosecha. Cuando llega el versículo 7, 6 y 7 del pasaje que hemos leído, dice el 6: más, está en pantalla, más Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Este era un enemigo, hermano. No se trataba de, en el Antiguo Testamento, Dios se había colmado delante de él la maldad de los pueblos, y la orden era matar a los enemigos. Usted a lo mejor lo ve hoy un poco cruel y duro y no sé cuánto, pero tiene su explicación, que ahora mismo no podemos ahondar en ello. La justicia de Dios es irreversible. Dios es juez justo, y cuando se habla de justicia, se habla de crímenes que hay que pagar, y en el mundo espiritual también. Sin embargo, en este caso, Dios había dado una orden de que todos los enemigos debían morir, los que estaban en la tierra de Canaán, los cananitas. La maldad había llegado hasta el clímax, y allí se da lugar, hermano, de que el pueblo de Judá, junto con su hermano, entran a poseer este territorio y acorralan y vencen a los enemigos. Y en el versículo 6, Adoni-Bezek
que era uno de sus reyes, huye y llegan hasta donde él está y le cortan los pulgares de las manos. Mire, pulgar de la mano cortado incapacita para coger una espada. Usted no puede apretar una espada sin el pulgar. No puede apretar una lanza para lanzar sin el pulgar. ¿Ve el pulgar? Da la fuerza a la mano. Sin el pulgar usted no puede apretar el puño apenas, no tiene fuerza. Con esa acción doblegaban la fuerza del enemigo y los esclavizaban, cortando los pulgares. El pulgar del pie sencillamente proporciona como entre el gordo y el pequeño. Entre el gordo y el pequeño, el pulgar y el meñique, ¿no? Se llama el pequeño, sí. Dan estabilidad. Si usted se da cuenta, ¿verdad? El dedo pulgar del pie le permite estabilidad para el combate. Si no tiene pulgares en las manos y en los pies, usted no puede pelear. El tema era bélico absolutamente. El tema era de guerra. Y entonces cogieron a este señor llamado Adonibezek y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Doblegaron su fuerza. Y Judá, en este caso el pueblo de Judá, estaba en victoria total. Pero surge la ley de la siembra y la cosecha. Lo que se siembra, eso se cosecha. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el Nuevo Testamento: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mirad, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el versículo 8 dice, fíjese, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Las siembras naturales traen consecuencias naturales. Las siembras espirituales traen consecuencias eternas. La verdad, si usted siembra frijoles, ¿qué va a recoger? ¿Qué dijo? ¿Limones? Frijoles. Frijoles. Es un tema sencillo de entender. Es un tema bastante sencillo. Lo que a lo mejor no es tan sencillo es lo que es invisible, lo que no vemos, lo que siembra para la carne. Cuando sembramos fornicación, adulterio, lascivia, codicia, vanidad, cuando sembramos mentira, hechicería, agorería, cuando sembramos, hermano, discordia, celos, contiendas, disensiones, gritería, cuando sembramos ese tipo de cosas que son fruto de la carne, que la Biblia lo describe como fruto de la carne, entonces pareciera que no pasa nada, porque estamos sembrándolos en el campo de lo espiritual. Estamos hablando, hermano, en un mundo en el que no vemos y pareciera que no tuviera resultado. Cuando usted está en la casa, pues se está sembrando en su vida y en su diario vivir una actitud, una forma. Cuando realmente usted está fornicando en secreto, cuando está fornicando en secreto, y no me refiero a relaciones sexuales dentro del matrimonio, me refiero fuera del matrimonio, o antes del matrimonio exactamente, para hablar de fornicación. Cuando estamos adulterando, no me ve nadie, el mundo lo llama canita al aire. Canita al aire, una canita al aire. Alguien me dijo una vez: pero dime la verdad, ¿tú nunca has echado una canita al aire? Y dije: mis canas caen en la cama de mi mujer. Así, me despeluco, pero en la cama de mi mujer. ¿Saben, hermanos? El mundo tiene otros patrones. El mundo tiene otros patrones. ¿Cuántos saben eso? Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Señores, vamos a aclarar una cosa contundentemente. Todo tiene sus consecuencias. Las cosas malas, malas a la luz de la palabra de Dios, y las cosas buenas, buenas a la luz de la palabra de Dios. Es importante poder comprender que frijoles dan frijoles, pero pecado trae ruina y muerte. Y cuando hablo de pecado, hablo de violación de las normas divinas.
Hablo de un río sin cauce, que va arrastrando, que no te das cuenta cuando viene, pero que arrasa tu vida entera. Perdóname decirte que el pecado se preña de pecado. Y parece que todo va bien, que vienen de camino algo interesante. Y cuando da luz, dice la Biblia, da luz muerte. Porque las consecuencias de nuestro pecado son la muerte. ¿Saben, queridos amigos? De la carne segará corrupción. Mire, esta palabra está antecedida por un término que se llama carne. Ahora pensemos en el carnicero. Y pensemos en un trozo de carne del carnicero, en el mesón del carnicero, por un día. ¿Usted quiere comprar un pedazo de carne que haya estado un día en el mesón del carnicero? ¿Quiere comprar un pedazo de carne que está 2 días en el mesón del carnicero? Que está 1 semana en el mesón del carnicero. Que tiene 1 mes en el mesón del carnicero. Ya no es roja, ya está blanca y se mueve. 1 año en el mesón del carnicero. Ya no está blanca, hay una mancha oscura. Eso es corrupción. Corrupción es putrefacción. Perdónenme esta mañana. Bueno, no tengo que pedir perdón por eso, es mi trabajo de pastor. Corrupción es pudrición. Hermano, nuestras desobediencias y rebeldías delante de Dios contaminan nuestra alma, ¿no? Contaminan nuestra vida, contaminan nuestra familia, dañan nuestra economía, rompen nuestra estabilidad emocional, espiritual, social, económica, política, eclesiástica, todos los aspectos. Hermano, no te engañes, Dios no puede ser burlado. No te engañes, amigo, Dios no puede ser burlado. La cosa es que todo esto tiene un tiempo y a veces no lo ves a priori, pero llega el día en que cosechas de lo que sembraste. No es tan importante en este caso cuándo llegará ese mal del que sembré, pero llegará. Ahora, ¿cuándo llegará el bien que sembré? No te preocupes, llegará. No sé cuándo, pero llegará. Miren, Moisés, en el capítulo 1 del libro de Éxodo, aparece en un momento que Faraón dio una orden para tirar a los niños de Israel al río. ¿Se acuerdan? De ahogar todos los niños varones que nacieran. Hermano, por favor, escúcheme un momento. Mire, Faraón dio orden contra los niños de Israel de ahogar en el río los niños de Israel. Pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 10 años. Hermanos, pasaron 80 años. ¿Cuántos años? 80 años. Ahora Israel va camino a la libertad. Pasa el Mar Rojo en seco. Y vienen los egipcios, el faraón delante, con su carruaje, con sus caballos. Vienen con sus guerreros. Vienen todos. Y dicen, Israel pasó en seco. Nosotros también vamos a pasar en seco. Hace 80 años se había sembrado una semilla de matar niños ahogados. Y la semilla fue creciendo lentamente durante 80 años. Creció, se hizo robusta. Y a los 80 años exhibió un fruto que Egipto tenía que comérselo. ¿Sabe cuál fue el fruto? Morir ahogados. Y el mar se cerró. Y el caballo y el jinete, dice la palabra de Dios, murieron ahogados en el Mar Rojo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted recuerda, hermano, la vida de Jacob, ¿sabe qué quiere decir Jacob? Quiere decir engañador. ¿Por qué? Porque engañó a su hermano con el plato de lentejas. Ahí lo lió. Pero luego engañó descaradamente a su padre. Mire, se puso una piel para que fuera velludo. Lo tocó su padre anciano y lo engañó como a un chino.
A los chinos nos engañan, dice, no, acércate, Esaú, para tocar tu... Y lo toca y se puso un cuero de chivo y, uy, qué peludo, sí, este es Esaú, está muy peludo. Y lo bendijo y le robó la primogenitura. Más adelante, hermano, pasan los años. ¿Pasan lo qué? Pasan los años. La vida va dando sus abrir y cerrar capítulos. Y llega un momento en que Jacob sirve a Labán por Raquel. Y resultó que a los 7 años, cuando ya le está esperando que le entreguen a su novia, por la que ha trabajado 7 años, le dan a la fea. Y dice, pero esta no era. Ah, ya te acostaste con ella. ¿Para qué no encendiste la luz? Pero no había luz, pero no sé qué. 7 años más, engañado. A los 7 años más, hermano, la Biblia dice, yo quiero que usted lo vea conmigo. Génesis 31, 38 al 42. Es impresionante. No sé si la señora llegará, yo creo que sí, la señora Bárbara. Pero mientras vamos compartiendo la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mire, estos 20 años he estado contigo. Está hablando Jacob, le está hablando a Labán. He estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y esto no habla, hermano, de que se lo aumentó, se lo rebajó. 10 veces le rebajó el sueldo. ¿Quién aguanta en una empresa 10 veces? Eso se llama, ¿sabe cómo? Engaño. Esto es terrible. Esto es terrible. Hermano, siembra engaño y te van a engañar. Siembra pecado y vas a cosechar muerte. Siembra mal, siembra vientos, siembra tormentas y te vas a despelucar. Es simple, es simple. Hermano, cuando leí eso, Dios mío, ¡ay, este pobre hombre! Pobre nada, hermano, pobre nada. Era un engañador. Dios lo trató para convertirle en un príncipe. Y es lo que quiere hacer con nosotros. En el último momento de Jesús, Jesús tenía entrenado a sus discípulos. Jesús tenía a sus discípulos, hermanos, se habían preparado durante 3 años y medio con él. Pero al último momento sacan la espada. Miren aquí que estoy terminando. Sacan la espada uno de sus discípulos y quiere arrancarle la cabeza a otro. Hace a un lado el otro, le arranca la oreja. ¿Qué le arrancó? Ah, vale, te está prestando atención. Bienvenidos, hermano, bienvenidos. Y Jesús le da una máxima que es importante esta mañana. Una máxima. Y allí en Mateo aparece de forma contundente. Mateo 26, 51 y 52. Dice el 52. Entonces Jesús le dijo, ¿Jesús qué? Lo está hablando Jesús, hermano. Y se lo está diciendo a sus discípulos. Nos lo quiere decir esta mañana a nosotros. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hermano, estamos hablando de discípulos de Cristo. No estamos hablando del Antiguo Testamento. No estamos hablando de guerreros de Israel. No estamos hablando de otro tiempo. No, estamos hablando de cristiandad pura y dura. Queridos hermanos, Adón y Beset se le fueron cortados los pulgares de las manos y de los pies. Y llegó un momento en que dijo, entonces Adón y Beset dijo, 70 reyes, ¿cuántos reyes? 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Este tío era tan cruel y malvado
que tenía 70 reyes. No sé qué tipo de mesa tendría, de qué tamaño sería. Pero ¿sabe que es difícil recoger migajas del suelo solo con estos 4 dedos? No sé cómo. Haga conmigo así. Intente recoger una migaja en el aire con... Ya. Hermano, Jesús vino a justificar nuestro pecado. En la cruz del Calvario, Él pagó por nuestro pecado. Él nos limpió de nuestra maldad. Y al final del pasaje, hermano, tenemos que pensar en la cruz, porque si no estamos perdidos. Porque hemos pecado contra Dios, hemos fallado delante de Dios, hemos hecho lo malo ante sus ojos. Y necesitamos, hermano, volver nuestro corazón a la cruz y decir: Señor, perdona nuestro pecado y ayúdame a que en la siembra de mi vida, de forma continua, yo pueda verificar qué tipo de semilla estoy plantando, verificar qué estoy haciendo con mi vida, con mis ojos, mis oídos, mis palabras, mis manos, mis pies. ¿Cuál es mi destino? ¿Qué es el propósito de mi vida? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué cosecharé mañana? Evidenciando lo que hoy estoy sembrando. Hermano, es importante entender que este pasaje nos lleva a la reflexión y a la acción. Hoy sembraremos lo que mañana recogeremos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cierre sus ojos un momento ahí. Cierre sus ojos. Con los ojos cerrados quiero decirle lo que dijo aquel rey fracasado, conquistado, derrotado. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Para un cananeo, mencionar a Dios era algo impresionante. Pero hay un Dios justiciero, un Dios que responde. En la cruz fuimos justificados, fuimos perdonados. Y hoy vamos a abrir nuestro corazón para decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo quiero sembrar en justicia, en amor, en bien. Yo quiero sembrar en ti. Gracias. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Al final haremos una llamada, pero ahora tenemos con nosotros